5. Hola, buenas tardes o buenos días, depende a qué horas nos estén viendo. Vamos a empezar con un poema de José Asunción Silva, llamado El mal del siglo. El paciente. Doctor, un desaliento de la vida, que en lo íntimo de mí se arraiga y nace. El mal del siglo, el mismo mal de Werther, de Roya, de Manfredo y de Leopardi. Un cansancio de todo, un absoluto desprecio por lo humano, un incesante renegar de lo vil de la existencia, digno de mi maestro Schopenhauer, un malestar profundo que se aumenta con todas las torturas del análisis. El médico. Eso es cuestión de régimen, camine de mañana, duerma, largo, báñese, beba bien, coma bien, cuídese mucho. Lo que usted tiene es hambre. Bueno, ustedes también son melancólicos, queridos amigos. Vamos a hablar de un poeta de la película colombiana que está en boga, en furor en este momento. Y que mejor que empezar con un poema de José Asunción Silva. Y nada, pues acá con nuestros amigos Diego Beltrán y Marlon Mañosca. Diego, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Fernando? Marlon, tiempo sin vernos. Nosotros nos reunimos cada medio siglo. Lo importante es que nos reunimos y que mantenemos la constancia. Salud. Y sí, por lo menos hoy no llegamos tarde. A la hora de la grabación estábamos todavía en boga, en salas de cine, de hecho, un poeta. Entonces eso. Y Marlon, ¿cómo vas? Hola Fernando, bien Diego, ¿cómo estás? Ya di bastante rato sin saludarnos, pero una buena ocasión para reunirnos de nuevo y qué mejor que hablar de algo del cine nacional y del cine actual. Además, ya decían ustedes, ya estuve en cartelera acá en Colombia, está recién lanzándose también en otros países. Esta película que tiene varios matices interesantes, ya estaremos obviamente hablando un poco más a fondo, pero que sí, rescata un poco o renueva un poco también el cine colombiano, muy ligado por supuesto con la parte artística, no solo del cine, sino pues con el tema literario también que tiene de fondo, o por lo menos de contexto, esta historia. Sí, exacto, Marlon. Y yo me he puesto a ver en redes que esta película tuvo demasiada recepción. No sé por qué, pero creo que los que le hicieron el marketing a esta película, pues la sacaron del estadio en ese aspecto y yo esto como que me pongo a pensar como que, porque esto fue tanto un fenómeno, ¿no? En Colombia. No sé, quisiera empezar por ese lado, porque hubo tanto, porque estaba tan en furor todavía, y eso que pues un poeta salió ya hace como que un mes más o menos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensa Diego? Pues sí, debe ser algo de marketing también, ¿no? O sea, hay cosas de allá del fondo que por lo menos uno no sabe mucho, pero escuchando al director, a Simón Mesa, en una entrevista que él daba, él sí comentaba que esta situación, por ejemplo, de la comedia, de la realidad que él quería contar, que era la realidad de un artista. Él estaba pensando en los del cineasta, pero pues un poeta en un país como Colombia es todavía más precario que un cineasta, y eso ya es decir mucho, porque no es que el cineasta tenga muchísimo trabajo o viva como un rey, pero exacto, o sea, poniéndolo incluso en esa cara, ver que una persona se entrega con esa calidad, pues eso le dio mucha honestidad a la película, y creo que eso es lo que hace que esté en boga. Y no podemos negar que también el hecho de que la película sea buena, ¿no? Yo a lo que voy con eso es que cuando Simón Mesa habla de la comedia que se le aparece de pronto, yo con cierto grado de maldad digo, pienso sí, seguramente se le apareció de pronto, pero también debe haber un estudio de mercado detrás de pensar qué es lo que más pega en Colombia, ¿no? ¿Cuál es el cine que más se mueve? Y el que más se mueve es la comedia. Bien,
pues voy a hacer una comedia, pero no voy a hacer la misma comedia que siempre se hace, sino otro tipo de comedia. Ya subjetivamente se definirá si es mejor o peor que la comedia en general. Yo desde mi punto de vista artístico digo que es mejor que lo que se presenta por lo menos en comedia en Colombia. Pero eso, si tú le apuntas a la comedia, que es lo que suele ser, pero cuentas una historia diferente, un poco más honesta, y manejas ciertas fórmulas a la hora del guión, y lo aproximas al escenario colombiano, creo que pues tienes un buen resultado como este. Es lo que hace que la gente vaya y lo vea, porque vaya y se encuentra algo de risa y es otra cosa, ¿no? Más allá de eso, sí, hay que ver el marketing que tiene detrás. Sé que está Caracol, está Dago. Eso mal que bien les debió dar su dinerito. Yo por ahí los he visto moverse en redes y en redes también son bastante graciosos y han sabido explotar al personaje central, que es este Oscar. Entonces creo que es una mezcla de todo eso. Marlon, ¿te piensas? ¿Tú qué piensas? Bueno, la película, bueno, ya que estamos hablando de cine colombiano, por supuesto, algo de cerveza nacional, no digo la marca, obviamente, hasta que alguna se anime a patrocinarnos. Recuerden que estamos abiertos también a opciones. Y nada, la película, sí. ¿Sabes qué? La película de comienzo, te digo la verdad, del interludio, por decirlo así, me está pareciendo un poco difícil. Creo que desde el capítulo, pues, que no sea un spoiler, pero pues para quienes ya la vieron en Colombia, a partir del capítulo uno empieza como a captarle una narrativa. Creo que la intro no me atrapaba del todo, pero es una historia, como dice Diego, se podría pensar un poco como una especie de tragicomedia, si se puede decir así, porque tiene de fondo su drama, y la mayor parte es drama. Obviamente hay cosas graciosas que le pasan al personaje, y de ahí hay mucho que podemos ver de en qué escenarios comunes cae la película, por ejemplo, en algunas partes, de qué cosas se romantizan, como pasa mucho en el cine colombiano, y más cuando está grabado en ciertas regiones, y qué cosas sí que pueden pasar, y llega momentos en los que también uno llega a identificarse mucho con el personaje y a sentir una cierta solidaridad. Creo que nosotros hemos sido el Oscar de nuestros grupos en algún momento, y no me refiero solo por los esfuerzos que haces o la forma como te mueves en tu entorno, las necesidades que puedas tener a veces, esos sueños que se te quedan frustrados, sino también cómo eres el Oscar en un grupo o en una sociedad, en una parte, cuando eres la persona a la que pasa todo, la que está rodeada de gente que está contigo, pero en el momento indicado te dan la espalda, y si necesitan empujarte al abismo para salvarse, ahí están. Y eso es tan natural de nosotros y es tan cotidiano para todos, que sí, llega un punto en el que yo decía, oiga, está acorralado y absolutamente por todos lados le pasa todo, y todo el mundo la ataca y todo el mundo la ve, lo arropa cuando le conviene, lo deja solo también en su momento. Bueno, claro que ya muchas de esas cosas las hablaremos más a fondo en el transcurso, pero es un personaje con el que al final casi siempre nos identificamos un poco, y algo que tal vez la película no muestra mucho, y que creo yo también un poco del personaje, aparte de los problemas que tiene, que se narran un poco así en la película, pero creo que en el trasfondo hay algo que se pudo tal vez abarcado más, y es el tema de la salud mental y la salud mental de Oscar, porque es un personaje que se ha construido más allá de las características propias que tiene el personaje, de su gusto por la literatura, de sus gustos particulares, o bueno, de sus adicciones, o lo que en el caso. Es una persona que tiene unos comportamientos en algunas escenas, dos en particular, donde uno dice, aquí hay unos esquemas de comportamiento, esquemas de pensamiento que no es una persona que tiene también por allá en el fondo algún otro tipo de problemas, sumado pues con toda su situación. Entonces es un personaje complejo en cierta forma, pero que tiene mucho de cotidiano. Oye, sí, eso que tú dices de que uno se identifica con el personaje, a mí me parece también que a mí me tocó, porque en mi caso el sentirme que he tenido, que no de pronto he aprovechado las oportunidades, que de
pronto a algunas personas les ha ido mejor que a mí, sí, como que me puso a pensar mucho en esa masculinidad frágil que uno de hombre sostiene, y en esa salud mental que un hombre tiene, uno como hombre de país tercermundista, también en esos procesos de los padres ausentes, porque pues él tenía una hija y él está despreocupado por la nena, pero de volver a reforzar su su relación con ella, pero ella no, como que no lo quiere, como y él quisiera como que lo quisieran otra vez, pero bueno, termina como Pero es que hay un prejuicio también. Ajá. Sí, sí, pero entonces porque es que, o sea, notaba yo que buena parte del por cual la gente, sobre todo cercana a Oscar, lo rechazaba, entre comillas, se lo trataba con cierta rigurosidad, partía de aparentemente un tema que es fuera de cámara, que es anterior al contexto de la película, y es, no sé si es spoiler y no sé si lo podamos hablar o no, pero se hablaba un poco de la cuestión de sus antecedentes de alcoholismo. De ahí es donde empieza a partir la narrativa de la gente alrededor para el otro tema que también abordar, tomando lo que dice Fernández, la forma como la gente muchas veces nos utiliza y cómo nos menosprecian también. Ahí el hombre tenía un talento que tal vez no sabe explotar lo suficiente sin ser malo, pero lo hacen sentir a veces como el idiota útil del momento. Es como que, bueno, sí, pero en realidad no eres tan bueno, pero y menosprecian como mucho de alguna forma su trabajo. Y eso es en cierta parte lo que le ha estancado, y muy seguramente cosas como esa no tenía el éxito que él esperaba pudo haberle generado ese tema de las adicciones. Y ya lo que pasa después en la situación pues confusa, el nudo de la película parte mucho también de eso. Por ahí se piensa en otros temas, en unos comportamientos de los que igual le insinuaban, pero dudaban porque no sentían mucho pronto que fuera una persona que lo hiciera, pero sí estaba el tema del alcohol detrás, y eso era lo que había como la posibilidad de la duda, y era lo que generaba la encrucijada del personaje, porque eso es lo que trajo todo el malentendido y lo que hizo que lo juzgaran mal, más incluso por lo que pensaron que hubiera podido pasar, más por el tema de esos antecedentes, y que esa situación podría desencadenar cualquier otra cosa posteriormente. Entonces ese lastre que cargaba también tiene que ver un poco con la situación de fracaso, si se quiere así, que le hacían sentir o que rodeaba al personaje, y del que él mismo se autoconvencía, porque no tenía ese apoyo alrededor, o tenía el acompañamiento, como les decía, cuando era conveniente para algunos, pero luego lo dejaban solo. Era un trabajar para los demás, siendo incluso más talentoso que ellos, pero sin que le permitieran brillar como debería ser. Pues yo no sé si él realmente era más talentoso que otros. Bueno, sí. Es eso, él mismo lo acepta, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es lo que hace bella la película. El punto acá es, yo tengo que aceptar que yo tenía cierto temor de verla, porque yo decía, pues madre, esto va a ser la típica que cuando uno vaya a intentar vender un guión le digan, hey, pero haga algo más como el poeta, ¿no? Mire lo que dice el poeta. Entonces uno decir, joder madre, ya se volvió la película referencia. Pero viéndola yo decía, no es tan fácil de replicar. O sea, siempre puedes hacer una película donde hay un personaje perdedor, y ese personaje perdedor, al no encontrar un objetivo, lo encuentre reflejándolo en un evento, un episodio, un personaje particular que le llaman a tratar de llevarlo adelante, y que al final descubra que él está empujando sobre su propio deseo y no sobre el deseo del objeto que está alando, ¿no? Y bien puede salir perdiendo, ganando. Siempre películas sobre eso hay cualquier cantidad que se te ocurra en la cabeza, ¿no? Desde Forrest Gump a esta del poeta. Sí, pero a lo que voy yo es que... pero espérate, a lo que voy yo es que
Oscar lo que al final es un perdedor, y lo que lo hace bonito de que uno se enamore del personaje es que uno ha pasado por esos eventos, y más si uno está cercano al arte. Yo sí tengo que decir que yo, por ejemplo, me sentí reconocido en más de una ocasión. Yo soy Todos, claro. Yo he pasado esta temporada de no tener trabajo ni por y estar uno sin trabajo y estar uno ahí sentado escribiendo algo, y como que uno lo mira en la familia como, ¿y usted no va a ir a conseguir trabajo? Y yo, sí, estoy desarrollando un proyecto que puede ser trabajo. ¿Qué proyecto está haciendo? No, estoy grabando película. Y uno sígale ahí, y uno sígale ahí al mismo proyecto. Pero consiga trabajo. Tengo un podcast que donde... La frase colombiana, tengo un podcast que donde me reviente, me tapo. Sí, ahí. Exactamente. Pero fíjate que sí, digo, lo que pasa es que al final cuando hablan de las dos obras que él tiene un poco de los dos libros, dan a entender de pronto que tal vez sí tenían cierto talento. Lo que pasa es que durante buena parte de la obra, lo que dice Diego es como que no tuve la oportunidad, o me sentía que era bueno, pero mi entorno no me valoró o se aprovechó de eso, o como me gusta hacerlo me considero bueno, pero tal vez no lo era realmente. Y el estilo desaliñado de Oscar muestra un poco eso, y eso también es lo que hablaba un poco del tema de la salud emocional, porque eso refleja mucho de lo que está ahí, de la situación en la que está en la cabeza de él, y claro, todo lo que trae consigo, la edad que tiene, la situación que tiene, lo que ya Diego, con una hija sin dinero o con un empleo de pronto no tan satisfactorio, esperando poder hacer otras cosas para las cuales se siente bueno y de pronto no lo es tanto, o lo es, pero el medio en el que ha estado no lo ha apoyado, o no lo ha sabido valorar, y eso hace que por supuesto todo se caiga, eso hace que uno por dentro se caiga. Porque yo pensaba en eso, es la lucha por esas situaciones. Por ejemplo, no te tocó enseñar, y uno dice, pero yo estaba para otro, yo era buen escritor, yo me senté a escribir, pero parce, te tocó enseñar. Pero claro, yo digo que es una comedia muy al uso, porque por ejemplo llevan a esta situación de un personaje muy necio con su deseo al extremo más cruel, ¿no? Que básicamente lo que la comedia es escoger un personaje con ciertas virtudes y ciertos defectos y exagerarlos. Y ahí tienes tú la comedia, y ahí está la comedia con este Oscar, que es a veces medio tontoche. Y usan mucho y la forma como se aprovechan de él en muchas cosas, como se aprovechan de él por la oportunidad que quiere dar. Y lo que es mucho lo que pasa, y en la sociedad se ve reflejado en los padres que reflejan sus deseos en sus hijos y que quieren que sigan la misma carrera, que hagan las mismas actividades, o que continúen lo que ellos hacen, lo que creían que eran buenos, tal vez no lo fueron suficiente, pero que piensan que sus hijos lo pueden proyectar mejor, o que tienen más talento que ellos para hacer lo mismo. O sea, no sé, por si alguien que fue futbolista medianamente bueno pero quiere que su hijo sea profesional, o un músico medianamente bueno pero que impulsa y a veces presiona a sus hijos para que sean músicos mejor que ellos, o en todos esos casos. Exacto, Marlo. Yo voy también al otro personaje, que es Yurladi, que es como el personaje, bueno, yo no lo puedo lograr como poeta, entonces yo voy a ser el maestro de Yurladi, y voy a tratar de ir el sueño mío con el sueño con ella, a través de ella. Entonces es como que entre todos estos personajillos el personaje de las mujeres, el de Yurladi y el de Daniela, son los más sensatos y los más cuerdos ahí, porque creo que con todo, a mí, por lo menos en mi caso, en lo que yo pienso, ellas quieren vivir una vida mucho más pegada al suelo y mucho más o sea, prosaica. Más prosaica, sí, Yurladi le gusta la poesía, le gusta dibujar, le gusta escribir, pero no le gusta el ambiente de los poetas de ahí, porque por X o Y, o simplemente pues ella quiere vivir la vida. Muy bohemio para su edad. Sí, no, y además pues ella le gusta pues pintarse las uñas y eso. Ella quiere una vida mucho más sencilla, y es como también lo que también la película creo que nos da a entender, como hay personas que les gusta vivir la vida así, y está bien, ¿sí? Y está bien que una niña no quiera ser poeta,
aunque tenga las capacidades, si no quiere, está bien. Que no tenga las ínfulas de poeta, está muy bien, y además como que ella tenga la capacidad de que no, esta gente sí está jodida con su poesía, con su no sé qué. Yo sigo en lo mío porque me gusta, y pues obviamente la nena tiene la sensibilidad a flor de piel, muestran como cuando ella está al lado del sol, disfruta con el sol, tiene sus concepciones de la vida muy marcadas, pero, o sea, no lo quiere hacer y está bien, y es la que tiene mejor salud mental, ¿sí? A veces uno como que de tanto, como con lo que pasa con el Quijote, de tanto leer poesía o de tanto no sé qué, se frita uno la cabeza. Entonces me parece que es chévere como relata eso también la película. No sé ustedes qué piensan. Sí, pero no, qué pena. Dale. Un poquito. Es que sé porque sí, es que ese punto yo le quisiera hallar porque ahí hay una cosa también, Fernando, y es con el contexto del entorno de ella. Claro, ustedes es muy cierto, le gusta la poesía y tiene su manera de mirarlo porque tiene esa capacidad, tiene un talento seguramente no muy explotado, pero tiene también un contexto, y este es uno de los, para mí, entre comillas, medio de la película, en el sentido que igual da su ubicación geográfica para no herir susceptibilidades, cae a veces un poquito en ese cliché de la romantización de la pobreza, que hay muchas cosas y mucho en parte del cine colombiano. Entonces, ¿qué pasa con Your Lie? La típica familia disfuncional, donde seguramente tiene un nivel educativo muy bajo, dentro del cual ella sobresale, pero que también la absorbe, la frena, la estanca, porque ella piensa, y hay un diálogo donde ellos están comiendo y dice, bueno, pues uno sí puede ir de esto, sí le puedo dar, cómo le puedo ayudar, porque ella piensa en que con sus hermanas todas llenas de hijos, con su mamá que poco la ve, con un tío que es como medio parásito ahí, con la abuela que trata de lidiar con todo y encerrar, pero que es una familia que se sale la mano por lo mismo, porque es un contexto dentro de esa pobreza que tienen que luchar contra la corriente, tienen que ir atrás, tienen que desde esa perspectiva de la, pues no de la miseria, pero sí de las falencias, donde digo, bueno, yo estoy estudiando, me pasa a crear algo, pero tengo que pensar en qué me puede producir inmediatamente una mejor forma de vivir, y la poesía puede ser a largo plazo, y cuando ella le pregunta si se puede vivir de eso, él lo titubea, a lo mejor él no pudo, muchos han visto, sabemos que hay poetas muy famosos, pero llegar allá no es un camino fácil, y menos desde el entorno donde ella viene. Entonces ella puede pensar, me puede gustar mucho, pero no puedo dedicarme a hacerlo profesionalmente, es que porque no me va a dar de comer. Claro, es que eso es lo chévere de la película. Es sensato, pero a la vez es cruel. Que es lo chévere de la película, porque en otras películas, no sé, en la Sociedad de los Poetas Muertos, bueno, listo, súper, sí, o Capitán mi Capitán, y todo el mundo se para encima de los pupitres y la nena dice, o sea, no es como la película donde voy a hacer lo que hace mi profesor y como él me enseñó tantas cosas bonitas, voy a seguir sus pasos. No, como que la nena rechaza eso, y bacano, me parece chévere. Pragmático. De ver la vida, ¿sí? Sí, yo quiero seguir así, y sí, me gusta la vida como la llevo, y sí, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Sí, entonces, sí, yo creo además que hay como una burla también muy evidente de la clase media antioqueña y a todos esos círculos de ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, no quiero mencionar regiones, pero sí, pero eso no solo se da en Antioquia, o sea, yo soy rolo aquí de Bogotá, y yo he visto personajes de esa calaña, gente que son el artista que te habla súper lindo, que te recita todo cuanto tú quieres que te recite, que conoce X y Y, pero cuando tú lo ves en la vida ordinaria, es la persona más guacha y más cerda y más común que puedes encontrarte en el mundo, ¿no? Sí, alguien muy lleno de vicios, de cosas feas. Mientras que está el contraste de esta persona que sí viene de una clase baja, tiene un montón de talentos. De hecho, cuando esta persona está en su momento más vulnerable, es supremamente profunda, pero en su vida común, pues es eso, es una persona del común, ¿no? Y es una persona que tiene sus gustos, que tiene sus propias experiencias, sus propias maneras de ver el mundo, y que posiblemente Your Lie en un futuro diga, hey, mira, el arte está chévere, me gusta, quiero experimentarlo, pero que al final también es un adolescente.
está viviendo como un adolescente. Y creo que ese es un punto importante ahí, es más como la burla que se le hace a la pequeña burguesía antioqueña. Y yo digo que en general, el del arte colombiano en general, porque se nota mucho en todo, cuando está esta mujer así, de pronto se tira al piso y nos están matando a todas, y es Sí, 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 hay sí. un montón de chistes Referente a las alrededor de feministas. sí, los feministas. Ajá. Bueno, pero por ejemplo, esa cosa de las minorías, el indígena diciendo, usted como mujer tiene que irse a la cocina, y el otro, pues usted no sé qué, y comienzan, o sea, está toda esa esencia de la hipocresía que está en ese interior, y que todos esos al final se sienten muy inteligentes, pero eso no es lo que son, ¿no? Que Ese ser mundo artistas, es pues, complicado. sí, sí, sí. Perdón, que ese retrato del mundillo del arte, de este mundillo del arte, de los poetas, es aparte de complicado y harto, porque pues eso es encajar en esos clichés. Aparte de eso, pues me parece también que muestra mucho la cara del buen salvaje, como con esta señora de los Países Bajos, no sé qué, Yorladi, le parece súper exótico la nena, salía de las comunas de Medellín que hace poesía y eso. Entonces me parece chévere que lo muestren de esa forma, como la chica que viene de barrios bajos y no sé qué. También hay que como que dejar de romantizar ese tipo de cosas y poner como leer bien ese tipo de personajes para uno darse cuenta que de todos modos en el arte hay mucha gente, como dice Diego, mucha gente paila, muchos egos, mucha gente que busca tapar cosas, que eso siempre se ha visto dentro de muchos artistas, como, no sé, Pablo Neruda, se habla de Pablo Neruda que él tuvo cuestiones así, escándalos sexuales con algunas mujeres y todo eso. Entonces, como que mostrar ese tipo de personas, como que mostrar ese tipo de artistas, que es el artista que de pronto no es tan bueno, porque pues Oscar no es tan bueno, todo el mundo se lo dice, bueno, sus poemas o malos, que no sé qué, y se pone uno a ver y el poemita es simplecito. El poema de Oscar, los poemas son simples, son bonitos, son bien escritos, pero son simplecitos. Entonces, no tiene la vastedad de José Asunción Silva, de Porfirio Barba Jacob, pero pues él es metiéndose él en su mundo y en sus cosas, pero él sigue fiel a sus cosas, pero él no está tampoco clavado en ese mundillo de gente con ínfulas de grandeza. A eso es a lo que yo voy. Sí, sí, de acuerdo en el que otra cosa que me parece interesante son los poemas también que se atreven a contar, ¿no? Eso no es tan fácil. Creo que los poemas de la niña son poemas bien logrados. Siguen siendo simplicitos, pero están bien logrados. Y eso me parece que también le juega muy bien a la realidad de la película, que se atrevieron también a irse allá y mostrar eso. Y mira que los personajes también del colegio, bueno, de la escuela de poesía, estos dos que son como los que están detrás de Oscar, insisten un poco también para que llegue a Yolanda, son también de los típicos personajes que uno ve en eso y en muchos aspectos en los que se tienden con autoridad a juzgar el trabajo de los demás sin que pareciera que el de ellos fueran tan buenos. De hecho, nunca muestran nada que los acredite como para ser mejor. Generan buena parte de los malentendidos justamente por ni siquiera hablar claro, pero son esa imagen así como Toyupi de los que se dan de pseudo intelectuales para llegar a un punto, digamos, a quedar bien y liderar sin realmente serlo. Me parece que también eran personajes muy como camuflados, como muy camuflados en ese aspecto, como que se las daban o se sentían como líderes, pero
pero no tenían, digamos, tampoco las credenciales para demostrarlo, y eran más de fachada y más mercaderes del tema, más de los que llegan como a posar para captar la atención y para captar más cosas sin realmente serlo. Sí, es que eso, como te digo, de eso está lleno así todas las artes de la persona que como dice Diego, puede ser muy buena, puede ser gran poeta, puede ser el gran cineasta, pero como persona, como calidad de persona es lo peor. Yo quisiera preguntarles, pues, yo hablé, bueno, una amiga que es feminista dijo que no le gustó la película. Creo saber por qué, pero no hablamos mucho acerca de eso. Creo que saber es por la matiz, por las cuestiones que se hablan sobre el feminismo ahí. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Porque mucha gente, pues he visto que bueno, no mucha gente, algunas opiniones ahí en cuanto a eso, que digamos que el personaje o los personajes sueltan cosas como en apreciaciones sobre este tipo de cosas, sobre el feminismo en la película. Yo insisto que eso creo que es un asunto de la burla a la pequeña burguesía. Yo no sé qué tan consciente la tenga Simón Mesa. O sea, si él concientizó el hecho de, mira, yo me rodeo a toda esta gente y me parece una payasa por X o Y motivo, pero me parece que es acertado. Y ojo, no quiero decir con esto que la lucha por los derechos de las mujeres no sea necesaria, ¿no? La lucha por los derechos de las mujeres es fundamental. La opresión de la mujer debe desaparecer sin duda, y eso es una cosa que se arrastra además durante siglos, y sin duda hay un montón de derechos que las mujeres han conseguido por su propia lucha, pero también pues por la lucha que se ha dado desde las clases oprimidas, me refiero desde lo más bajo. Pero siempre ha sido una situación así de las mujeres. El punto acá, y creo que donde se enfoca la burla, no es tanto a si hay que defender o no los derechos de las mujeres, porque es evidente que en algún punto eso queda claro, ¿no? Cuando pasa esta situación de intriga en la que ponen contra la pared al personaje, a Oscar. Nadie en ese momento que esté viendo la película ni dentro del filme está diciendo a alguien como, no, si esta situación pasó, debería haber pasado, ¿no? Incluso la cámara en un momento nos muestra una situación de moralidad, donde el personaje tiene que decidir moralmente si lo que va a hacer es lo correcto o lo incorrecto. Que está la chica borracha en el carro, ¿no? Y él toma una decisión moral evidente, poniendo de manifiesto cuál es el punto de vista político, moral de la película en ese sentido. Pero más bien el asunto y de la burla es decir, como no tienes claro si sí pasó, no sabes exactamente qué es lo que sucedió, y tu acción más efectiva es tirarte al piso y comenzar a decir nos están haciendo daño. ¿Eso qué tan concreto es? ¿Eso cómo puede ayudar realmente a esa niña? No le ayuda en nada, ¿no? Y hay otro montón de situaciones más bien concretas que hacen incluso otras mujeres, la misma familia, que sí, por ejemplo, pueden ayudar a esa niña en esa situación. Por ejemplo, la mamá en un momento sí se pone con una situación más concreta, mucho menos panfletaria, a decir, bueno, pudo haber pasado esto, ¿qué? Solucionenme eso, ¿no? Y tuercen todo además desde la misma situación de social, porque después es la misma pequeña burguesía en boca de este poeta imbécil. No, y no hablo de Oscar, sino del otro que no recuerdo el nombre de ese personaje, pero creo que se llama. Sí, el que crea. Exacto, y él crea la situación para decir, no, pues yo tengo billetes, ¿sí? Entonces, creo que la burla alrededor de cómo ellos juegan con la contradicción de sus propias ideas hipócritas está de manifiesto ahí. ¿Tú crees, Marlon, ¿qué piensas acerca de eso? De esas expresiones que dicen los actores, por lo menos, que dice Efraín, que mamera aguantarse estas feministas con los sobacos peludos, o la burla al performance de la chica que nos está matando y bailo por las que nos están matando y no sé qué total. Es que caen en algo, yo soy totalmente de acuerdo con Diego. Evidentemente tiene que haber un apoyo del movimiento feminista
a la protección de los derechos de las mujeres sin caer en lo que tal vez hablaba con alguien, sí, que incluso con Fernando, personalmente hablamos de un tema que se ha convertido casi en un movimiento supremacista, en todo lo que odiaba hacer, en todo lo que se supone que ataca, lo que está convirtiendo. Y el cine y las plataformas de streaming están muy llenos de inclusión forzada, o sea, no de inclusión realmente, sino de inclusión forzada en muchos casos, y ese performance, por ejemplo, es una crítica a esa forma de meter a las malas y sin contexto algún tema así, es creo que lo que refleja en ese performance, además porque esa es una frase de una canción que se hizo cliché un poco en la situación, retomarla algo que, como decía Diego, no da ninguna solución, y cuando llega y es confrontado, llega a buscar apoyo y es confrontado por ese círculo y se da el performance de esta chica y todo, es también como tiene la facilidad la sociedad de señalar a todo el mundo sin el contexto de lo sucedido, sino simplemente por la imagen que se hace. Y si la víctima en ese caso es una mujer, tu contexto de entrada es negativo. Entonces es de alguna forma, así como dice Diego, una burla o una forma de decirles, oiga, mire, hay unas cosas que hacer, pero lo están haciendo mal, esto no sirve, esto no soluciona, esto simplemente es una expresión, pero que no ataca al fondo, y se ve en lo inocuo que es el performance, porque sí, el performance fue muy famoso en algún momento a nivel mundial, pero finalmente no está resolviendo el problema. Es una forma de expresión, claro, pero muestra además un poco una chica que de pronto está en movimiento, pero no tiene mayor contexto de qué es lo que hace, simplemente repite algo que quedó establecido, que es muy institucional el performance, pero ya, y cuando tuvo que actuar no había una opinión, no había una solución concreta que ofrecer, simplemente la única alternativa, lo único que se le ocurrió, porque vio que ya estaba hecho, era hacer un performance. Evidentemente el performance no iba a solucionar nada, pero es una forma de decir, oye, las cosas no son solamente de formas, hay fondos, y nos quedamos en la superficialidad solamente de las formas, o para protestar o para señalar un tema sin dar una solución y sin hacer un análisis de fondo. La situación de Oscar, nadie se detuvo a mirar, hay un contexto, pasó o no pasó, sino que se dio por sentado algo, por el simple hecho de que Oscar fuera una persona, fuera hombre, fuera mayor que la chica se hubiera embriagado, y encima el contexto desaliñado de Oscar y todo, es una suma de ingredientes para presumir algo negativo de entrada. Entonces a vuelta es un tema de señalamiento de guetos sin entrar a los contextos. Es que ese es el tema como más espinoso de la película, ¿no? Como qué pasa porque un profesor que tiene que estar con una estudiante, no sé qué, como que ese es un tema demasiado denso dentro de la trama, y incluso pues ella cuando está en el carro y está borracha y que se le alcanza a ver los calzones, la ropa interior, exactamente. Pues él actúa como una persona como que, de pronto puede tener algún deseo, pero pues trata de taparla o sea, me parece que es una persona con todo y con todos sus problemas. Oscar es una persona con una buena moral y trata de hacer lo correcto. Bueno, lo correcto dentro de eso. Sí. Porque, es decente y noble. Sí, yo quería poner de hecho yo quería llamar la atención en eso, porque yo sí creo que tampoco podemos decir que es una situación que se da de la nada, ¿no? Si nos ponemos en el escenario de la película, o sea, en las acciones de la película, lo que nos dibuja la película, y yo creo que aquí a estas alturas ya toca decir, claro que estamos dando spoilers, entonces, que a lo mejor si alguien no se la ha visto, que debería más bien no escucharnos hasta después de verla, pero eso, que no es cualquier cosa, parece una niña de colegio borracha a las 2 de la mañana, tirada en el piso y golpeada. O sea, weón, a mí una de mis hijas aparece así y bueno, lo primero que se me ocurre es pensar quién hijo de madre le hizo esto, ¿no? Es obvio que hay una situación ahí que es intensa. El punto, yo creo, de la burla es más bien qué tanto está haciendo este personaje que es el baile, por ejemplo.
Porque yo creo que tampoco hay que quitarle fuerza al asunto de hacer denuncias. Por ejemplo, esta canción que citaba Marlon nace en México, y México es uno de los países con el alto índice de feminicidio en el mundo. O sea, es una situación bastante seria. Y es obvio que han llegado a este punto las mujeres porque la situación no es de juguete, porque entienden que necesitan reclamar de alguna manera. El punto aquí es si esos métodos están llevando a la conclusión final, más que todo. El punto no es que ellas denuncien o no lo hagan, porque creo que tienen todo el derecho de hacerlo las veces que deseen hacerlo, sino si esos métodos están llegando al objetivo final. Y es un poco que creo con lo que está jugando en la película allí, que si ese método que ella hace, que solo es quejarse ahí y parece que ni siquiera ayudan a la chica, sino que más o menos la aconsejan con cosas, pues en realidad no hay nada. Es como un bullir superficial en medio de un mar bastante profundo. Al final no afectas lo que está pasando en el fondo del mar, simplemente es un brote de burbujas arriba. Y creo que eso es un poco el chiste ahí, ¿no? Pero eso, yo sí creo que es bueno aclarar ese punto. Sí, es que no resuelve nada, es en ese caso lo que sea, más es mucha forma sin fondo y no soluciona nada. Y es decir, no tengo argumentos, no tengo opinión, simplemente repito algo que ya hizo. Contrario a, por ejemplo, la escena, ya que estamos un poquito, si Diego nos autoriza entrar un poquito en spoilers, la escena de la reunión. Yo no autoricé, todos entramos, pero sí, hagámosle. Bueno, sí, sin spoiler, pero me gustó mucho, y voy a hablar en general para no puedes decir spoiler, hacer spoiler, pero mira, la escena con la familia, y ahí tenía la duda, les quería preguntar a ustedes que están más empapados en el tema, si todos son realmente actores o algunos actores naturales o no, porque en la familia, aunque se nota un poquito de pronto en esa reunión, que tal vez no son, bueno, no sé qué tan actores de método, lo que se hacen, o si son naturales, pero el rol que asume la mamá en el medio de todo es muy, muy creíble. Es una situación, y en el contexto de esos estratos, que se da mucho. Bueno, ¿quién me va a resolver qué me le pasó a la niña, qué me hicieron? Sin dejar argumentar nada casi, que pues que tiene esto, yo creo que sí pasó o no pasó, y cómo es la cuestión, y casi no dejan explicar, y empieza a no ver hasta de fondo la posible intención de tratar de sacar un provecho económico. Está el personaje del tío que es como que venga, sí, es que ella dijo que no, pero si están obedeciendo algo, venga, escuchemos. Y me gustó mucho cuando le dice, no, es que como así me están viniendo a ofrecer plata. Pues se nota que a pesar de lo desconectada que está el resto del tiempo la señora de la hija, porque siempre está mal de la abuela, un momento en que dice, no, es que esto es grave, es que una solución, mira, ¿qué pasó? No, porque ni siquiera la niña, aún teniendo más o menos idea de lo que ha pasado, era capaz de decir, hubo algo, no, y ese silencio cómplice, esa abstracción de ella a veces, era lo que le ponía más tensión a la escena, porque uno queda esperando como que, hombre, es tan lógico como que diga lo que sucedió. O sea, en la vida real, en lo normal, muy seguramente pasará que la persona no se queda pensándolo tanto, dice sí o no, y cuando hay ese silencio, empieza a sentir uno no sé hasta qué punto la niña es cómplice también, ahí por lo que hablábamos. Ella misma también pensaba en que su familia necesita dinero, que muchas cosas, y ese silencio deja en el aire la posibilidad de pensar, de sospechar, y de pronto si uno mira la apariencia física de Oscar bajo el prejuicio, uno dice, uy, pues no puede ser extraño. Uno sabe que las cosas seguramente van a pasar, pero la posición de la mamá, y la forma como está más preocupada realmente por el bienestar y por saber si le pasó algo a la chica o no, se ve mucho más creíble, y hace que esa escena familiar, a pesar de no notarse de pronto mucha experiencia en los actores, la hace creíble, porque se hace una escena realmente cotidiana y con la tensión que en una situación real tendría. Y eso sí es algo que quiere rescatar, porque esa parte del capítulo me parece bueno. Ya está el tema del humor con lo del dinero, con el gramos del video, con los otros pseudopoetas, les digo yo, que entran a embarrar las cosas y a poner como más tensión y más dificultad. Pero digamos que esa escena con la familia, de lo que fue el performance, por decirlo así, la acción de la familia como tal, me pareció muy interesante, muy realista. Claro, es que eso es lo que quiere retratar la película, ¿no? Como que puede que al principio la señora reclame y eso, pero después como que, bueno, pues si hay plática, listo, cuadremos, porque pues necesitamos plática, porque la plática es lo que mueve todo. Y pues la misma... Que también es muy cliché. Y la misma muchacha como que, sí, como que a mí no me importa, o sea, en realidad a ustedes no me importa, como yo quiero la plata, si yo tengo que decir o dar una declaratoria que a mí no me hicieron nada, pues listo, la doy, pero lo que me importa es la plata, ustedes no me importan. Entonces como que
sí, muestran la idiosincrasia de muchas familias de Colombia, como que listo, me van a indemnizar dentro de un marco de no sé, de vulneración de los derechos, de no sé qué, listo, siempre estará la plata para callar a alguien. Y te callaste, te silenciaste. Perdón. Sí, que dentro de la idiosincrasia colombiana siempre habrá la familia que siempre de pronto está vulnerada, la familia vulnerada en sus derechos, que dicen que la tratan de taparle la boca con plata, y entonces listo, pues vamos a hacerlo porque pues necesitamos la plata, porque necesitamos esto y lo otro. Entonces pues muchas caen en eso, y pues en este caso pues no es un tema, no pasa a mayores, porque pues listo, pues ella sabe que no pasó, pero pues esto también es como mostrar ese tipo de cosas, como que acá todo se tapa con plata también, y me parece como algo interesante yo que creo yo que vi. es el asunto moral de cómo sacar a Oscar pues mostrar su evolución, ¿no? Y creo que eso también le juega mucho a este efecto que usan tanto, que es el efecto Gilligan, que es muy de comedia, que es justamente que el personaje dice, mira, no voy a montar en bicicleta. Corte A, está montando bicicleta. Si te das cuenta, la película lo usa un montón el corte Gilligan, ¿no? Lo usa un resto. Incluso el personaje no tiene que negarse a eso, sino que simplemente dice, no sé, ya ha mostrado su filosofía, no voy a trabajar, estoy en la cama, no voy a trabajar, y está trabajando. Pero incluso en este punto funciona ese corte Gilligan cuando él dice, bueno, está bien, pues soy el más tonto de todos, voy a dejar que graben un video, voy a dejar que paguen una plata, sí, en un momento por fin tiene su evolución como personaje y dice, no, lo siento, pero no, esto no se hace. Y él sale al rescate de eso, pero obviamente creo que pintan muy bien todo. Señor. Y él, Que sí, hay otra explicación en donde no voy a dejar que esto se grabe y listo, y punto. Y él intenta negarse y lo obligan y lo presionan y lo siguen presionando. Y mira, y por eso te decía ahorita de lo realista el tema, porque es que, haciendo un paréntesis, o sea, en mi trabajo yo he visto casi situaciones por doquier similares a lo que ocurre con la familia, y gente que llega a intervenir de la forma que intervienen los otros, y uno entiende la posición de Oscar, porque él dice, no, es que no hay que hacer nada, porque él tiene moralmente su tranquilidad, su seguridad de que no ha hecho nada, y los otros queriendo, entre comillas, defenderlo, tratando de salvar la imagen del evento, porque finalmente ellos, más que defender a Oscar, lo que están salvando la imagen de su evento, y entran a intervenir, como dicen popularmente, a meter la cucharada sin saber nada y a imponer algo, incluso por encima de Oscar, cuando él dice, es que no tengo que hacer esto, porque es que yo tengo mi conciencia tranquila, y ellos sí, la pueden tener tranquila y todo, pero arreglemos así todo con tal de salvarse ellos. Y la reunión en el colegio, la forma como ellos le cambian el discurso es que sí, por ahí fuimos laxos en esto, pero entonces acá, pero entonces Oscar, aquí la responsabilidad usted está solo, pero mire que nosotros le dijimos y siempre es como botar la culpa de él. Y llega el punto de que Oscar está en un centro donde es atacado por todos los flancos, la familia de él, la familia de la niña, la gente del colegio, la gente de la escuela de poesía, todos en contra de él, y él habla pero nadie lo escucha y todo el mundo quiere decidir por él, y al final llegan a generar un contexto que es muy cotidiano en Colombia. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Ofrecer, y gente que flexibiliza su moral al son de dinero. Como te digo, en mi trabajo yo he visto muchos casos similares y en tipo de situaciones como las que están acusando a Oscar, donde se dan ese contexto de conversaciones y donde se dan cosas y donde se dan familias también que tienen la idea como la pido. Bueno, si hay plata por medio, solucionemos. Ya a la final lo que le haya pasado no importa, si nos están ofreciendo algo, y eso es pan de cada día en nuestra cultura. Pues es que también, como decía José Asunción en el poema que leyó Fernando al inicio, pues cuando hay hambre, cualquier interés poético pues desaparece, ¿no? Es el asunto del hambre en realidad. Exactamente. Yo quisiera como hablar también de esos personajes femeninos, porque
Bueno, ya hablamos de Yurladi, pero también de la hija de Oscar. ¿Ustedes qué piensan acerca de ella? Porque a mí me parece que ella es un personaje importantísimo dentro de la vida de él. Es como la persona que le ayuda a que él cambie de chip, como que él busque dar un viro a su vida y busque la manera de que deje de ser tan melancólico al final. Al final retira el cuadro de José Asunción Silva, lo baja y eso lo hace más por la hija, ¿no? Por ese amor que le tiene y eso. ¿Qué piensan de ella? Porque su personaje me parece súper valioso en la película. Yo creo que ella, como la abuela, también es otro personaje ahí valiosísimo, ¿no? Ambos personajes conectan a Oscar a la tierra, a la realidad. Cada uno a su nivel, porque pues la abuela, que en realidad es la mamá de Oscar, es comprensiva con su hijo, pero pues quiere llamar a la realidad, a llamarlo cada que puede la realidad, lo mismo que la hermana. Pero la hija está en ese medio de tener que entender a su papá, tratarlo como un hijo, en fin, todas esas situaciones, y al final tener que aceptarlo también. Me parece que ese es otro acierto de la película en ese sentido. Porque sí, no sé si sea muy colombiano, ¿no? Yo creo que es muy de estos tiempos complejos en situación a lo económico, que hay un montón de hijos sin papá, ¿no? O con estos papás disfuncionales. Exacto. Y es esta situación de que a uno no, este es el cliché, que a uno no lo preparan para ser papá, pero es efectivamente eso, ¿no? Y hay un montón de personas que se enfrentan a eso mientras tratan de arreglar su propia vida. El problema es que esta niña tiene que hacerlo también. Entiendo yo que yo estoy como Marlon, no sé bien cuál de todos estos personajes son actores profesionales. Creo que la niña no es, bueno, Your Lady, o sea, la estudiante no es actriz profesional, creo, pero creo que las otras sí, incluida esta que es la hija de Oscar, y me parece que también eso, la dirección ayuda a que tengan una actuación muy natural. Eso también es resaltable ahí. Marlon, ¿qué piensas de eso? Pues mira, a mí el personaje de la hija no me termina de gustar, no me termina de cuadrar del todo. Lo que dicen ustedes es cierto, es transversal en la vida de Oscar, es un personaje que es muy importante, y por lo fundamental que puede haber sido, creo que se podría haber manejado mejor. Ojo, no soy director de cine, no sé nada de los temas, pero desde mi punto de vista como televidente quiere muchas cosas, así como las mamás y las abuelitas cuando ven las novelas y le gritan al protagonista, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero pasa que la niña, bueno, es un personaje que empieza, creo yo, que también su mismo entorno la ha envenenado mucho frente a Oscar, podrá haber cometido sus errores y todo, pero muy seguramente la visión que él tiene de Oscar, más que una versión propia de ella, es una visión que su propia familia, tal vez la mamá o la misma relación con el resto de la familia de Oscar le ha generado. Entonces, una niña que muestra algunas pinceladas como de lo que habitualmente se muestra como esa rebeldía adolescente, como esa forma de expresarse con él. Obviamente tendrá sus vacíos por ausencia, lo que sea. Siempre le reprochan en un tema que, digamos, en la película no se ve, pero que se supone que carga, que es el antecedente del alcoholismo y eso. Y entonces es como que ya, como que el rechazo es porque ustedes la han embarrado, pero no muestra qué fue lo que, en qué la embarró él con él y cómo va la evolución de eso, sino que a veces pareciera que es rebelde o está molesta con él porque sí, y como porque es la reacción natural a todo lo que al parecer le han dicho sobre él, porque en muchas partes deja entrever que es más como lo que le han dicho que como lo que a ella le consta. Entonces un personaje que, bueno, al final sirve un poco más de apoyo. Uno no espera tampoco que sea el típico personaje que da el giro de tuerca, el plot twist, que después termina siendo el gran soporte. A su manera lo es, y yo creo que al final, en la forma como va cediendo, también le da una cierta fortaleza a Oscar,
pero que en el desarrollo tiene esa intermitencia. Es un personaje que para la importancia que tiene, tal vez podía haber dado más y podía haberle puesto un mayor peso, pero como lo que digo, en el caso del contexto de Oscar, y por eso creo que muchos nos identificamos con él, es el tema de los juicios de valor que cada quien saca sin permitir conocerle sus etapas, o sin reconocer sus logros o los esfuerzos que el mismo hace, porque es que él realmente se esfuerza con todas sus falencias, con lo lento que puede ser a veces, con el comportamiento infantil, porque iba un poquito a las dos escenas. La escena cuando el hermano Yorlae lo persigue y que él está gritando como un niño y la forma como él corre, y cuando hacen el forcejeo por el teléfono, ahí es donde digo que él tiene también una cuestión de salud mental, y no es parte del tema del alcoholismo, es parte de algún tipo, no sé, los profesionales me corregirán si es autismo, claro, si es algún retraso, pero él tiene su cosa ahí, y es parte de su inocencia y su debilidad, y eso es algo chévere que tiene el personaje. Y eso es lo que los demás atacan. Eso que tú dices de parte de la salud mental, claro, eso es algo que mucha gente no lo habla, y si en esta película Oscar evidentemente está pasando por una fase de depresión de muchos años, y sentirse que está fracasado, que es una persona fracasada, pues todo eso, pero tiene una cuestión de que no, pues tiene una hija y no ha visto por ella, es un padre ausente, pues es algo que, pues obviamente eso los hijos ahora ahora y nunca, creo, o sea, no lo van a permitir, porque pues igual que va una niña de 15 años, pues que se va a sentir orgullosa de un padre que nunca ha estado, que nunca hizo por ella, que nunca se ha preocupado por ella, y hasta ahorita como que intenta hacer esos pinitos. Por eso también me gusta mucho la peli, como tratar de arreglar ese tipo de cosas. Yo, ya como para terminar, quisiera hacer una pregunta a ustedes. ¿Un poeta se va a convertir en un clásico ya ¿ustedes qué piensan? ¿Se podría convertir ya en un clásico de la cinematografía nacional? Yo creo que tiene pinta de, pues igual eso uno no lo decide. Ha tenido bastante sonoridad. A mí me recuerda al periodo de La Estrategia del Caracol, en el sentido de que fue muy sonada, duró bastante en cine, fue bastante aplaudida. Ajá, y que la película daba mucho de qué hablar. Eso me recuerda mucho a lo que fue La Estrategia del Caracol en ese sentido. Cinematográficamente está al nivel de La Estrategia. Bueno, yo no diría eso, pero también es cierto que La Estrategia ya tiene tradición, ya tiene otros puntos, ¿no? Pero tampoco es que la película sea una película que diga, no, está haciendo solo ruido, ¿no? Tiene un fondo, nos dio para discutir acá. Me parece que tiene un algo. Yo no sé si se vuelva necesariamente un clásico, pero sí merece ser revisitada. A mí me parece que sí merece ser revisitada, y por lo menos en el presente yo creo que merece que se vaya a verla y que se critique al respecto, y que se tengan las opiniones que tiene Marlon sobre la hija, o las que tiene X, o sí, que la película respire y sea vista. Creo que eso es necesario ahorita, y ya la historia irá si se vuelve un clásico, ¿no? Pero por lo menos yo creo que en el presente más inmediato, incluso a mediano plazo, va a ser la película referencia en más de una ocasión. Debe hacer este tipo de comedias así de bajo presupuesto, e intentar buscar el 16 milímetros y bueno, todo eso así como para dárselos de imitar a un poeta. ¿Qué dice Marlon? Pues la película es buena, es muy buena, sí. Debe ser un clásico para mi concepto. Personalmente, creo que no. Que sea un referente, tal vez tampoco. Puede escalar muy bien entre las buenas o entre tal vez las mejores películas colombianas, porque tiene, como dice Diego, al igual que La Estrategia, un estilo fresco, entre comillas, en el sentido que toca temas que no se han tocado recurrentemente en cines, que son historias muy originales, aunque como dice Diego, o decías, creo que ya Fernando, historias de perdedores que protagonizan o perdedores que se convierten en héroes, entre comillas, hay muchas, pero a la altura de
de la estrategia del caracol, no creo, no sé, del baúl rosado, de otras. Incluso se me ocurre ahorita que recientemente vi, bueno, hace unos meses ya, al otro lado del jardín, creo que recuerdo, me parece también una película muy buena, pero no sé qué tanta recordación puede llegar a tener. Eso ha tenido muy buen marketing. Yo he escuchado relativamente poco sobre ella, pero lo ha tenido, pero no sé hasta qué punto la gente la puede tener de valorar. Es muy buena, sí, como referente, no creo, pues a una historia más allá, pero sí seguramente dentro del top 10 de las mejores películas colombianas, en la medida que envejezca bien, por decirlo entre comillas, puede llegar a tenerlo. Pero creo que hay unas cuantas películas colombianas más que están unos escalones arriba. Se le abona la naturalidad, se le abona el tema de los actores en mucho sentido, su forma de transmitir con tanta sencillez, porque es una película muy sencilla. No digo necesariamente que sea por bajo presupuesto, pero sí lo poco en ocasiones que tiene llena lo suficiente y te cuenta una historia muy bien contada, una historia que llama la atención, que a muchos puede impactar, pero no creo que llegue tanto a un punto de ser un referente. Ojalá lo sea, pero no creo que llegue a estar en las que tenga la mayor recordación dentro de las tantas películas colombianas que hay. Y más que comedia, yo lo veo como una tragicomedia. Eso es lo bonito, lo chévere que le apunta. Que si es mejor que todas las del paseo, sí, por supuesto. Que si es mejor que muchas de las hemos visto, sí. Que si es mejor de las de Víctor Gaviria, respetando todo lo que han marcado, incluso lo icónica que ha sido La Vendedora de Rosas, sin ser mejor, por ejemplo, sin ser mejor, por ejemplo, que un poeta. Que estamos entrando en terreno espinoso. Sí. No, pero es que o sea, el cine de Víctor Gaviria muy bien, o sea, se le abonan muchas cosas, tiene sus cuestiones, pero la veo un punto a entrar, digamos, como en un buena clasificación, al punto más o menos de lo que va a poder La Vendedora de Rosas, que sí ha sido muy icónica. Me parece incluso en cierta forma mejor construida, pero no sé si impacte tanto, porque es que La Vendedora de Rosas en el medio de todo tiene su cierto punch que esta película no la tiene. Esta película me parece menos pretenciosa y es lo bonito que tiene también un poeta, que es menos pretenciosa y es muy buena, seguramente infravalorada de alguna manera, pero a ese nivel. Por encima muchas que han sido éxito comercial, por supuesto, pero no sé si llega a ser tan icónica. Víctor Gaviria, que a propósito aparece en la película, ¿no? Exactamente. Eso iba a decir. Pero no sé si o sea, no está en mí y tampoco quería como decir que si esta película va a ser la mejor de aquí. No, solamente quería saber si de pronto se convierte en un clásico, si, como dice Diego, se sigue revisitando y seguimos hablando en un futuro, en unos 10 años, y si envejece bien esta peli. Porque me parece que puede ser una referencia y pues mirar de pronto qué sigue haciendo Simón Mesa, porque pues a ver con qué otras cosas va a salir después, porque me parece interesante sus apreciaciones acerca de lo que ve acerca del mundo del arte en Colombia, de lo que ve acerca de estos personajes perdedores, de estos personajes que buscan que me parece que es muy interesante esto de buscar la manera de retratar a los barrios desde ese punto de vista, los personajes que están perdidos, desolados en las ciudades, porque pues otra de las cosas, y esto es, no quisiera entrar a esto, pero mucha gente dice, hey, pues es que es chévere porque la película no muestra otra vez como la cuestión del conflicto armado, de no sé qué, pero pues muestra mucho de la Colombia de la Colombia de marginada también, de los estratos bajos de Medellín. Entonces digamos que también hay una crítica social importantísima. Entonces pues toca esperar a ver cómo le va a la peli, y ojalá pues a Simón Mesa le vaya muy bien, porque me parece que es una muy interesante obra, ¿no? Pues parece ser que también va a estas cuestiones de los Oscar, aunque ya los Oscar a mí como que esto si va o no va, como que me da ni me viene. Entonces, gracias muchachos, no sé si quieren hablar algo más del tema, de la peli. No, yo quería, me parece
chévere el cierre que das tú. Solo quería aclarar esto de que cuando digo referente es más el asunto de, por ejemplo, la película se grabó a inicios de año y se sacó ya para esta fecha. Eso es algo rápido y fue una película que pegó muy bien. Ese tipo de cosas son las cosas que uno dice que a mí más bien me asustan, ¿no? Que en el mercado le digan a uno como, mire, así es que usted tiene que hacer cine, porque pues, parce, hay muchas maneras de hacer cine. Dicho eso, insisto, una película que hay que echarle un ojo. Lo bueno es que este año fue como muy bueno para el cine colombiano. Tuvimos Adiós al Amigo, que de hecho en uno de los programas anteriores ya habíamos hablado de Adiós al Amigo, que yo tengo aquí el cartel, que era serie y la volvió película el señor Iván Gaona. También pues esta de Un Poeta, y ahorita salió Noviembre, que yo también quiero ir a echar un ojo. Entonces creo que estuvo como chévere el cine colombiano este año y hay que jugarles a eso, a seguir contando. Sí, también hay que seguir apuntándole a ver cine colombiano y a darle, decirle a la gente como, oiga, ¿por qué no vemos la última de cine colombiano? O sea, en lugar de irnos a ver las 54.000 de Marvel, vamos a ver cine colombiano, no importa, démosle la oportunidad. ¿Qué piensa Marlon? Hay que fomentarlo, claro. Sí, y tú sabes que yo soy fan del cine de superhéroes, pero tienes toda la razón. Si uno pudiera tener la variedad del catálogo, de decir, oye, hay mucho cine colombiano este año, vamos a ver cine colombiano en vez de ir a ver cine de superhéroes, créeme, me apunto. Y es un género que me encanta el cine de superhéroes, pero me dices, si hay una buena oferta de cine colombiano, vamos al cine colombiano de una, y sin pensarle hay que hacerlo, hay que apoyar, independientemente de lo que lleguemos a pensar después de las películas, porque sabemos que están todas las navideñas y las películas que en muchos momentos hemos criticado, pero apoyarlo, porque lo que hace que se mueva la industria, lo que hace que se sigan, no sé, patrocinando nuevas producciones, promocionando nuevas producciones, que la gente se motive a hacer más cine en Colombia, es precisamente que haya ese apoyo y que haya esa rotación. Pero muchas veces los mismos teatros de Colombia en muchos casos no confían o no promocionan estas películas y se quedan en el olvido. Eso es como un ejercicio académico, y el cine colombiano con mayor razón hay que tenerlo con frecuencia en la pantalla grande, y ojalá que sea un plan cada cierto tiempo. Como dice Diego, este año ha habido muy buenas producciones, ha habido varias producciones de cine colombiano, y qué bueno sería que así no sea mensualmente, pero que en el año pudiéramos tener 2, 3 películas colombianas, 4 películas buenas o muy buenas que llegaran a cartelera, que no se quede solo en que se produjo la película, sino en que lleguen a cartelera y que la gente pueda conocer el trabajo y la creatividad que hay en los creadores colombianos, valga la redundancia. Y a cartelera también en ciudades como estas, como Neiva, que casi no llega acá a cine nacional. Eso es un complique para que llegara. Y fui a ver con mi novia Un Poeta y fue fueron como 3 personas a la sala. Ya después que como que le fueron dando más marketing a la cosa y como que se puso en boga y como que empezaron a ir más personas, pero si no es por eso, mejor dicho. Sí, de acuerdo. Y yo recomiendo, por ejemplo, recomiendo que se vea un Adiós al Amigo si tienen la oportunidad. Como digo, la volvieron peli, está chévere. Y además se pueden ver estas mezclas de que es trabajar con actores naturales y que no. Esa situación está genial. Y quería recomendar como un libro, esto fuera del tema, solo por recomendaciones, ya para el cierre, que se llama El Cartel Cubano de Cine. Es una selección con el prólogo también de Jesús Vega, que está muy chévere, cuenta esos momentos del cine y sus carteles además de Cuba al puro inicio. Creo que por ahí Fernando nos va a mostrar algo. Sí, estaba sacando también un libro que hace poco me conseguí gracias a la librería La Madriguera. Acá ellos me facilitaron este libro que es muy bueno, que es de Luis Ospinas, Palabras al Viento, mis obras completas. Bueno, no sé si alcanza a ver bien. Es como la obra la obra de crítica de Luis Ospina. Es muy buena, la verdad. Tiene un prólogo también excelente. Espérame,
presentación muy buena de Sandro Romero. Y pues nada, también recomiendo mucho este libro. Y no sé si Marlon quiere recomendar alguna película, un libro, una serie. Bueno, ya que estás hablando de nuestros amigos de la editorial La Madriguera también, es chévere, que bueno que se unan también, ¿no? A este podcast, ¿no? También que puedan llegar y nada, estamos, como dice Fernando, cuando quieran pautar. Y dos recomendaciones, ya que hablaba en el transcurso del programa de esta película que está en una de las plataformas de streaming, que es la de El otro lado del jardín, con Julián Romani y Carmen Saduque, si mal no recuerdo. Me parece una muy, muy buena película, una historia, pues está basada en una historia real, ¿no? Y por supuesto, y por encima de cualquier cosa, la recomendación principal, pues ir a cine e ir a ver cine colombiano también. ¿Estás hablando? Fernando? Sí, ya. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias por hablar de esta película que pues nos gustó, nos pareció importante hablar de ella porque pues aunque no tenemos como la costumbre de hablar de cosas que están en boga, que están en trendis, como se dice ahorita, pero que nos pareció como importante hablar de ella, ya que pues no sé, nos gustó, nos pareció buena y nos llevó a diferentes reflexiones. Y bueno, pues cualquier cosa, cualquier ayuda económica, pues acá estamos listos para recibirla. Y pues un abrazo a todos. Chao, muchachos. Chao. Bye. Chao.